Pero sigamos con el texto del profesor Jesús Huerta de Soto. La dolarización con una banca con coeficiente de caja del 100% no mantendrá congelada la oferta monetaria en dólares en Argentina. La M, la masa monetaria en dólares, crecería y mucho, como vienen decidiendo hacer crónicamente la Reserva Federal, y el incremento de dólares llegaría a Argentina como llega al resto de países, vía déficits comerciales crónicos de Estados Unidos en su intercambio comercial con Argentina y el resto del mundo. Sobre esto, varios comentarios. El primero es que, ciertamente, la oferta global de dólares, la oferta de dólares en el conjunto del planeta, no va a ser rígida, porque la Reserva Federal los va a seguir creando. Y los va a seguir creando, por cierto, para disgusto, entre otros, del profesor Jesús Huerta de Soto. Pero que la oferta global de dólares no sea rígida no es incompatible con que sí lo sea dentro de Argentina. En una economía argentina dolarizada y con un coeficiente de caja del 100%, los propios argentinos no serían capaces de crear endógenamente, internamente, sustitutos monetarios pagaderos en dólares que pudiesen abastecer, satisfacer su demanda de dólares. Y por tanto, como también comenté en un vídeo anterior, la única forma que tendrían los argentinos de incrementar la cantidad nominal de dólares de la que disponen, no la cantidad real, porque la cantidad real se puede incrementar con deflación, pero la única forma que tendrían de incrementar la cantidad nominal de dólares de la que disponen es efectivamente, como explica el profesor Jesús Huerta de Soto, con superávits exteriores a su favor. Es decir, recibiendo cobros del extranjero en mayor medida que los pagos que hacen al extranjero, o simplificando un poco y remitiéndonos a la balanza comercial, exportando más de lo que importan. Pero justamente para conseguir ese superávit exterior puede ser necesario, como expliqué también en un vídeo anterior, un ajuste a la baja de los precios internos de la Argentina, es decir, una deflación interna. No es la única forma en la que se puede conseguir. Si las exportaciones argentinas son competitivas sin necesidad de rebajar los precios, los argentinos, ahorrando más o trabajando más, es decir, produciendo más mercancías que pueden exportarse en términos competitivos, serían capaces de atraer más dólares dentro del país sin necesidad de recurrir a la deflación. Pero si hay un incremento súbito de la demanda a corto plazo de dólares dentro de la Argentina, la forma más común para tratar de lograr esos dólares que quieren, que necesitan, será bajando los precios de los productos que exportan o de los productos que venden dentro para dejar de importar, para que dejen de salir fuera de la Argentina. Es decir, la forma habitual o común de hacerlo ante cambios drásticos a corto plazo de la demanda de dólares será una deflación interna que puede alterar los precios relativos internos de la Argentina y, si los altera, generar descoordinaciones económicas. Pero sigamos con el artículo de Huerta de Soto. Y 2. Panamá y Ecuador mantienen una dolarización con reserva fraccionaria porque cuentan con el apoyo implícito de la Reserva Federal como prestamista de última instancia y que se ha hecho realidad en diversas ocasiones en el pasado sin mayores dificultades dado el escaso tamaño de sus economías. En el caso de Argentina, sobre todo por el gran tamaño de su economía y las malas experiencias del pasado, la Reserva Federal ha explicitado que no actuará como prestamista de última instancia en ningún caso, por lo que es ineludible establecer el coeficiente de caja del 100% para evitar corralitos de tan mal recuerdo en Argentina. De nuevo aquí varios comentarios. Lo primero es que, desde luego, la Reserva Federal no se ha comprometido explícitamente a respaldar la liquidez ni del sistema bancario de Panamá ni del sistema bancario de Ecuador. El propio profesor Huerta de Soto habla de un respaldo implícito. Pero claro, cuando no existe ninguna formalidad explícita, ningún respaldo explícito, ese supuesto apoyo implícito ya tiene un carácter más bien conjetural. Suponemos que la Reserva Federal, en caso de que haya necesidades de liquidez en la banca panameña o en la banca ecuatoriana que están dolarizadas, acudiría al rescate, pero no sé muy bien de dónde surge esa suposición. Y es que, en segundo lugar, a mí no me consta, por ejemplo, que la Reserva Federal haya extendido nunca una línea de crédito al sistema bancario panameño. Y la única línea de crédito que conozco que la Reserva Federal ha extendido al Banco Central de Ecuador es de 2022, por un importe de hasta 1.000 millones de dólares, cuando el sistema bancario ecuatoriano tiene unos activos de más de 45.000 millones de dólares.
Es decir, que si tienen una crisis de liquidez grave, con esa línea de crédito poco van a hacer. No solo eso, esa línea de crédito a la que ha accedido el Banco Central de Ecuador es una línea de crédito no para economías dolarizadas, sino una línea de crédito a la que también tienen acceso muchos otros bancos centrales extranjeros de economías no dolarizadas. Por ejemplo, en Hispanoamérica también tienen acceso a esa misma línea de crédito Brasil o México, que son economías de gran tamaño. Por tanto, no es una línea de crédito concebida para rescatar de la iliquidez a los sistemas bancarios de esos países. En ese sentido, por ejemplo, cuando le preguntaron en Twitter a Francisco Zayes, que es uno de los artífices del proceso de dolarización de Ecuador y que ya ha estado en este canal en diversas ocasiones, cuando le preguntaron si la Reserva Federal de Estados Unidos en algún momento les había mostrado un apoyo implícito al proceso de dolarización, su respuesta fue muy tajante al respecto. La Reserva Federal de Estados Unidos jamás ha actuado como prestamista de última instancia del sistema bancario ecuatoriano y ha sido muy enfática al decir que nunca lo hará. De hecho, los Estados Unidos ni siquiera nos ayudaron, a Ecuador, a renovar una línea de crédito que teníamos con el Fondo Monetario Internacional en 2002. Por tanto, puede que el profesor Huerta de Soto espere que si hubiese una grave crisis de liquidez en dólares en Panamá o en Ecuador, la Reserva Federal saldría al rescate de su sistema bancario, pero al menos hasta el momento no existe ningún compromiso explícito de ello y es una expectativa que no se ha materializado. Es decir, los sistemas bancarios de esos países dolarizados, a pesar de tener reserva fraccionaria, han sobrevivido sin apoyo, sin líneas de liquidez de la Reserva Federal. Y precisamente por esto he de discrepar en el siguiente comentario que efectúa el profesor Huerta de Soto. Dice: recuerda la primera ley de la teoría bancaria. Un sistema bancario con reserva fraccionaria no puede evitar las corridas sin prestamista de última instancia. De hecho, la estabilidad del sistema se logra a base de corridas en contra de los bancos menos prudentes. Desde mi punto de vista es una ley incompleta. Primero, los sistemas bancarios de Panamá y de Ecuador no han tenido, hasta el momento, prestamista de última instancia y han aguantado. ¿Y por qué han aguantado hasta el momento? No porque existe la expectativa de que haya un prestamista de última instancia, sino precisamente porque no existe tal expectativa. Si un banco privado sabe que aún deteriorando gravemente su liquidez terminará siendo rescatado o refinanciado por el Banco Central, va a deteriorar su liquidez, porque le es muy rentable hacerlo. Ahora bien, si un banco privado no tiene la expectativa de ser rescatado por un banco central en caso de que opte por deteriorar su liquidez, como ese banco privado sabe que deteriorando su liquidez va a terminar entrando en suspensión de pagos, lo más probable es que decida no deteriorar su liquidez para no entrar en suspensión de pagos. Por tanto, que no haya habido corridas masivas en el sistema bancario de Panamá o de Ecuador, que son economías dolarizadas sin reserva, sin coeficiente de caja del 100%, es, desde mi punto de vista, más una evidencia de que no existe expectativa de rescate, de refinanciación por parte de la Reserva Federal hacia esos sistemas bancarios, que al revés. Si esos bancos tuvieran la expectativa de que la Fed acudiría al rescate, la Fed los habría tenido que refinanciar en numerosísimas ocasiones, como hace con el sistema bancario estadounidense. Porque los bancos estadounidenses sí tienen la expectativa de acceder a ese prestamista de última instancia y, por tanto, ellos sí deterioran gravemente su liquidez y sí acuden a la Reserva Federal para reclamarle liquidez en caso de que la necesiten. No así los bancos panameños y ecuatorianos, que saben que no pueden acudir a la Fed y que no tienen expectativa de hacerlo.